Es un gusto estar en Chile, hacía un tiempito que no había venido por aquí, así que hoy retomo un poco la actividad con ustedes y vuelvo a repetirle, realmente es muy grato estar aquí. La idea de la presentación es un poco contarles aspectos generales relacionados al cannabis, hablarles sobre la experiencia en la literatura, también la experiencia personal que vengo llevando a cabo hace más o menos 6 años, y algunas actualizaciones con respecto a últimos aspectos que fundamentalmente todo esto se refiere a lo práctico, ¿no? A lo que a uno le puede servir en la práctica diaria. Y ustedes saben que yo he seguido un poco por el intercambio con ustedes y con otros colegas, la realidad de Chile y la de Argentina con respecto al cannabis, que yo creo que ha sido uno de los aspectos no les diría único, pero muy particulares en la medicina como una posibilidad terapéutica como el cannabis tuvo un impacto no solo social, sino también político y científico. Y eso nos complicó muchísimo su uso, teniendo precisamente en cuenta el impacto que tuvo en la sociedad en general. Y uno necesitaba sí o sí tener una respuesta académica para los pacientes, sobre todo cuando uno está en instituciones o en un rol donde su opinión importa mucho, no así en el consultorio donde uno está en 4 paredes y eso empieza y termina ahí, pero cuando uno tiene responsabilidades muy importantes en la medicina, en este caso en la epilepsia, y teniendo en cuenta el rol que se nos planteaba con respecto al cannabis, fue así como yo me veía en la obligación de hacer las cosas bien y de hecho poder llevar a cabo un estudio de investigación que lo planteo en mi hospital, y así fue como mi hospital, el grupo responsable de llevar a cabo los estudios de investigación, entiende mi planteo y me acompaña con esa decisión y comenzamos a trabajar. Obviamente que no hicimos un estudio de lo más sólido del punto de vista metodológico, pero hicimos estudios que para mí fueron muy útiles y tuve la posibilidad de comenzar a utilizarlo del modo que yo creía, si no el más correcto, uno de los más correctos. Teniendo en cuenta además que todos los pacientes que yo veía que venían tratados con cannabis, por padres de diferentes niveles, desde un nivel con pocos recursos hasta padres de alto nivel, considerando que el cannabis era una plantita más, era una cosa muy natural, y la experiencia mía realmente era muy mala, porque a mí personalmente me traía mucho más problemas que beneficios, y todos sabemos esos productos artesanales en general, salvo excepciones, que después podemos discutir, también podemos discutir cosas de la práctica diaria, que uno ahí aprende mucho, realmente me generaron más problemas que beneficios. Y veía cómo me complicaba inclusive la interpretación del uso de los fármacos. Así que, por suerte, pude comenzar de esta manera y a partir de ahí, obviamente, más la experiencia de lo que nos da la información que nos da la literatura y la posibilidad de intercambiar información con colegas referentes en este tema, uno ha podido avanzar muchísimo y trabajar con una seguridad como siempre uno quiso en la práctica diaria en el manejo de las epilepsias.
siempre me gusta reforzar conceptos que son muy importantes, es que el cannabis tiene su lugar fundamentalmente en un grupo determinado de patologías, y este grupo particular de patologías forma parte de las epilepsias fármaco-resistentes, que ustedes conocen muy bien la definición, pero el grupo emblemático son las encefalopatías epilépticas. Y ustedes muy bien, claramente conocen la definición, y hay un concepto nuevo que yo hoy me voy a referir por la tarde. No me parece que valga la pena profundizar ahora, y si tienen ganas lo haríamos, o lo podemos hacer después en las preguntas, pero es un aspecto que para mí es crucial, es muy importante y que debemos conocer al detalle, que son las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Porque si bien es cierto, las formas clásicas de encefalopatías epilépticas, que las conocemos todos, pueden también tener un comportamiento como una encefalopatía epiléptica y del desarrollo, hay un grupo nuevo que en su gran mayoría tienen un origen genético que tenemos que conocer no solo por el impacto diagnóstico, por el tratamiento y también por el asesoramiento genético, pero aún más aquellos que nos interesa muchísimo este grupo de patologías y su reconocimiento, todavía tenemos algunas de ellas que deberíamos definir, y tenemos el desafío tal vez de reconocerlas y contribuir al aporte en el conocimiento de este gran grupo. Y yo creo que hay que tener una manera muy importante de trabajar, sistematizada, para poder documentar bien las características clínicas y electroencefalográficas, en donde, a mi modo de ver, la video, EEG, poligrafía es fundamental. El cannabis, ustedes saben que es una planta que contiene muchos componentes. Esto es muy importante saberlo. Ahora vamos a ver por qué. Cuenta con 1000 fitocannabinoides y terpenos que pueden actuar sobre diferentes sistemas a nivel del organismo, pero fundamentalmente hoy nos compete lo relacionado al sistema nervioso central y a su uso en la epilepsia, y que tiene efectos sobre también el sistema autoinmune, y que fundamentalmente comprende o se relaciona a dos receptores, el CB1, que afecta que tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico, y el CB2 sobre el sistema inmune. Y lo interesante de estos componentes que tiene la planta o el cannabis es la forma enriquecida, que fue la que yo primero pude experimentar en mi práctica, que fue, como les conté, la posibilidad que el hospital me favoreciera llevar a cabo el estudio. Aprueba el estudio, un estudio prospectivo que después les voy a contar rápidamente, no es doble ciego, randomizado, placebo, CBD, pero un estudio metodológicamente aceptable. Y en ese momento recibo el apoyo de un laboratorio canadiense con un producto enriquecido que nos dona este producto y nos ayuda de manera importante, fundamentalmente para el estudio preciso, detallado de los patrones clínicos electroencefalográficos de las encefalopatías epilépticas. Y en el mismo momento aparece la ley en Argentina que me apoya y nos acelera el desarrollo de esta investigación. Como uno siempre dice, el que busca encuentra, es decir, la posibilidad del interés de llevar adelante, siempre es mejor eso que esperar sentado que a uno le ofrezcan las posibilidades, y así fue como el mismo hospital y el ministerio, a través de esta ley y con el apoyo del ADMAT, que aprobó este estudio, y el apoyo de Canadá, que nos dio un producto, si bien es cierto no es lo ideal, es un producto herbario, pero que fue validado en Health Canada y en la Argentina, bueno, pudimos llevar adelante el estudio.
El CBD enriquecido, el nuestro era 25:1, pero sabemos que el CBD puede tener otros componentes, y esto es lo importante. Y también está el purificado, que es el que estamos utilizando actualmente. Es decir, terminamos el estudio, el Ministerio nos permitió a los que no pudieron continuar con el enriquecido porque no tenían cobertura, nos ofrecieron el purificado, y a los que la obra social le cubría el enriquecido continuaron recibiendo el enriquecido. Esa fue un poco la historia. Entonces está el aceite de cannabis purificado, donde hay un componente de THC mínimo, por eso es purificado, y es lo que venimos trabajando ya de hace 2 o 3 años, con buenos resultados que después les voy a contar la experiencia actual. Lo importante del enriquecido es que tiene un efecto séquito o entourage, ¿por qué? Porque tiene otros componentes, como el cannabinol, o como el cannabigerol, o como el cannabicromeno, o como el cannabidivarin, que es un sintético. Es el único producto sintético que es un análogo al CBD y que se lo generó con la idea de poder encontrar otra fórmula que no sea el aceite, pero hasta ahora sigue siendo la solución oral en aceite la única presentación. Si hay cápsulas, está bien, pero lo que hay dentro de cápsula es el líquido, así que todavía no tenemos otra fórmula debido a la farmacocinética tan compleja que tiene el CBD. Entonces, esto es interesante saber, porque hay una discusión en la literatura entre el enriquecido y el purificado, y yo creo que esto no tiene que quedar en una necesidad o una hipótesis o una ganas de saber, sino la posibilidad de realmente definir si este componente enriquecido nos puede dar algún beneficio adicional o no con respecto al uso del cannabis. Con respecto al cannabidivarin, hay un estudio reciente en chicos con síndrome de Rett y epilepsia farmacoresistente que anduvieron bastante bien. Pero bueno, sabemos que desde el punto de vista práctico es un análogo del CBD. Y como ustedes ven aquí, como hay en determinados estudios, que es interesante, no nos olvidemos que es clave no solo la investigación clínica, sino la básica, y donde se puedan desarrollar modelos de síndromes epilépticos como ya los hay, o como modelos de epileptogénesis, que también ya los hay, clásicos, la posibilidad de investigar, si bien es cierto no es lo ideal, pero es muy importante y es imprescindible para entender y conocer mejor el cannabis en todos los aspectos, de los mecanismos de acción hasta la epileptogénesis o los efectos con respecto al control de las crisis, etc. Entonces, es importante, como ya vemos, que los otros productos, esos productos que acompañan al CBD, pueden tener un efecto sobre las crisis, independientemente del síndrome epiléptico considerado. Y aquí ven precisamente un modelo de epilepsia de pez cebra y un modelo en ratones, en el síndrome de Dravet, como ustedes muy bien saben, en donde se descubrió que el THC y el CBD se aplicaban juntos, tenían un efecto sinérgico importante. Y en general, de acuerdo a la revisión de la literatura, porque esto fue interesante, porque en uno de mis trabajos, sobre el síndrome de West, me plantean esto, o sea, un poco el efecto entourage del cannabis enriquecido. Tuve que revisar este tema y también comparar con los trabajos que había en la literatura de la forma enriquecida con el purificado, y se hablaba de que el enriquecido a menos dosis podía tener una mayor potencia con la posibilidad de menos efectos adversos. De todas maneras, la conclusión en general que obtuvimos es que no hay diferencias, pero hoy, así como aprobó la FDA el purificado, nosotros tenemos
en la práctica diaria y podemos ir a obtenerlo a la farmacia en la forma purificada. Bien, con respecto a los mecanismos de acción, es interesante los mecanismos de acción porque todos los conocimientos uno los tiene que llevar a la práctica diaria. Es decir, cuando analizamos los síndromes que utilizamos el cannabis, si bien es cierto los tres que llevaron a que el cannabis fuera aprobado en Estados Unidos por la FDA fueron el Dravet, que sabemos que la gran mayoría tiene una etiología, que es el SCN1A, y otros pueden tener otros genes, pero en definitiva es totalmente genético. Pero el síndrome de Lennox-Gastaut tiene cientos de causas. Entonces, cuando uno habla de tratamiento, y se lo mencionaba al doctor Castro hoy, hablando así informalmente de su excelente presentación, es que la etiología, el síndrome, los tipos de crisis y las comorbilidades son fundamentales a la hora de elegir el tratamiento. Y entonces, la etiología a veces nos puede indicar y de esa manera podemos optimizar mejor el uso del cannabis. Si conocemos los efectos, los mecanismos íntimos, o también, como voy a comentarles al final, un efecto neuroprotector, y a veces ambos efectos se potencian o se relacionan para favorecer no solo el control de las crisis, sino el desarrollo neurológico de estos pacientes. Entonces, los mecanismos de acción más importante, reconocido, es a través de un receptor unido a proteínas G55 que modula los canales de calcio. Esto fue lo que primero se consideró y esto fue demostrado en el síndrome de Dravet, en este estudio en animales de experimentación, y también la desensibilización de los canales del receptor vainilloide tipo 1, expresado en los astrocitos y la microglía, que son estructuras muy importantes en la epileptogénesis, teniendo en cuenta no solo la génesis de las crisis, sino también un efecto de neuroinflamación. Eso también explica por qué puede el cannabis funcionar, por ejemplo, en el síndrome de Rasmussen o el síndrome Fires o Faires, que conocen ustedes muy bien, que son los dos síndromes reconocidos por la ILAE de origen inmunopeniado y que ciertos tratamientos favorecen mejor el control de las crisis. Y hay publicaciones donde precisamente el cannabis mejora el control de las crisis en estos síndromes. Y esto probablemente uno podría especular diciendo que el mecanismo neuroinflamatorio podría favorecer un mejor control de las crisis. Después, bueno, hay efectos sobre neurotransmisores, esto es importante, sabiendo además que los mecanismos de epileptogénesis son a través también de neurotransmisores. Y a veces los mecanismos de epileptogénesis son múltiples. Pueden ser sobre los canales de sodio, pueden ser por aspectos de la neuroinflamación, sobre estructuras de la neuroglía o por aspectos epigenéticos, como vimos los genes que tienen que ver con los canales de sodio, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante estos conocimientos que van sustentando la observación clínica, por eso es importante, porque muchas veces nos beneficiamos de lo básico en la clínica, pero también la clínica aporta para el conocimiento de estudios de investigación y corroboración de algunos resultados que uno obtiene en la práctica diaria. Nos pasó con el síndrome de Dravet y la dieta cetógena, que nadie nos creía, pero se demostró en este modelo de ratón del síndrome de Dravet cómo la dieta cetógena corroboraba la observación nuestra desde el punto de vista clínico. Como les decía, nos veíamos con la obligación, si no era nosotros, pero de la comunidad médica, entender realmente cuál era el rol del cannabis en la epilepsia, fundamentalmente, y
La mayoría de los estudios iniciales fueron estudios abiertos, que fueron muy importantes, porque si bien es cierto, como les decía, no son los ideales, no son los que se necesitan para registrar el producto o un producto, pero sí abren las puertas y nos dan académicamente un sustento muy importante para trabajar con un determinado producto, y en este caso como el cannabis. Así fue como los primeros ensayos fueron abiertos, y lo que tenemos que saber, como nos pasó a nosotros, es que los estudios abiertos generalmente ofrecen un resultado más positivo que los famosos ECA, los estudios randomizados, doble ciego, placebo y CBD, pero vuelvo a repetirles, yo creo que tienen valor y hay que siempre considerarlos. No voy a hablar de todos ellos, pero voy a mencionar algunos. De todas maneras, después podemos considerar lo que ustedes crean conveniente. Y aquí les muestro entonces los estudios serios. Y aquí hay una revisión de varios estudios, en el síndrome de Dravet en este caso, donde se analizan 3 estudios que se incluyen 228 pacientes tratados con CBD y 131 con el grupo placebo. La reducción de las crisis fue más importante en el grupo tratado con CBD, casi la mitad, versus el placebo, que correspondía a un 26.6%. Como era de esperar, el mayor índice de efectos adversos fue en los pacientes que recibían CBD, y los padres de los niños, también como era de esperar, que recibían CBD, refirieron un efecto favorable de la terapia con CBD en el estadio general de sus hijos. Este es también un estudio interesante de las mismas características, pero sobre el síndrome de Lennox-Gastaut. Aquí se analizaron un total de 396 pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, de los cuales 235 recibieron CBD y 161 el placebo. Acá se compararon las crisis de caídas, por un lado, y por otro lado las crisis que no generaron caídas. Con respecto a las crisis que generaron caídas bruscas, que son las que más invalidan a estos pacientes, se encontró un porcentaje de más del 50% en el 40% de los pacientes que recibían el CBD, comparado con el 20% aproximadamente de los que recibían placebo. Y hubo una reducción de más del 50% en la frecuencia de las crisis que no causaban caídas en la mitad de los pacientes versus aquellos que no recibían el CBD del 30%. Así que la diferencia fue significativa. Tengan en cuenta lo del efecto placebo, siempre lo digo, porque muchas veces en los productos, esos productos poco serios, que todo el mundo venía diciendo que daba resultado, en realidad yo creo que era más un efecto placebo, teniendo en cuenta que los análisis que hacíamos de esos productos o no tenían nada de CBD, o tenían aceite, o estaban contaminados, o tenían cualquier cosa adentro. Entonces era poco creíble la mejoría, y yo creo que la mejoría es por ese efecto placebo, que sabemos que puede ocurrir y que es muy importante y que hay que tenerlo siempre en cuenta. Con respecto a la aceptación, obviamente, si compara uno el que recibió y el que no recibió, ocurre la misma observación por parte de los padres con respecto a lo que vimos en el síndrome de Dravet. La otra entidad interesante, y habíamos visto en los mecanismos de acción, que no se los comenté, pero al final también se ha visto que trabaja sobre la vía del mTOR, y esto explicaría por qué el CBD funciona bien en la esclerosis tuberosa. Acá es interesante definir siempre los síndromes epilépticos en cuanto a tipo de crisis y a tipo de síndrome, porque la esclerosis tuberosa se puede expresar a través de diferentes modos desde el punto de vista electroclínico. No es que tiene un patrón bien definido, como puede tener alguno de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, que son de etiología específica, y el nombre del síndrome
se lo indica por el gen reconocido. Aquí se hicieron un estudio doble ciego, randomizado, en niños y en adultos, comparando placebo obviamente con CBD, con dosis interesantes de 25 miligramos un grupo y de 50 miligramos kilo día en otro grupo. De 225 pacientes, 75 recibieron CBD a 25 miligramos kilo día y 73 recibieron CBD a 50 miligramos kilo día y 76 pacientes recibieron el placebo. El CBD redujo significativamente las crisis en comparación con el grupo placebo. La dosis de 25 miligramos kilo día tuvo un mejor perfil de seguridad que la de 50 miligramos kilo día, eso es esperable. Fíjense las dosis que se utilizan, ¿no? O sea, nosotros hemos utilizado con el producto purificado dosis cercanas a 50 miligramos, es decir, el rango de 2 a 50 es enorme, por eso es un tema muy particular con respecto al uso del cannabis. En el estudio abierto que se hizo extendido, se encontró que a largo plazo el CBD había sido bien tolerado y redujo de forma sostenida las crisis durante 48 semanas. Esto de continuar, prolongar el estudio, siempre da una fortaleza mayor a los resultados obtenidos en los estudios preliminares. Y tanto los pacientes que podían comunicar, adultos, como los padres, informaron que había una clara mejoría global en cuanto al desarrollo neurológico de estos pacientes. Aquí vemos una lista de otros síndromes interesantes, como el síndrome con epilepsia con crisis mioclónica tónicas, el síndrome que describió 12, y el síndrome de CKL5, es una de las encefalopatías epilépticas del desarrollo con etiología específica. Estos niños tienen un patrón, un comportamiento longitudinal de sus crisis muy definido. El síndrome de Aicardi, que es un síndrome severo que se comporta inicialmente con un cuadro de síndrome de hueso, espasmos epilépticos, a veces con una hipsarritmia modificada, con alteraciones electroencefalográficas no tan características del síndrome de West, pero son formas muy severas, muy refractarias, y que en nuestra serie algunos los tratamos cuando estaban cursando el síndrome de Lennox-Gastaut. O etiologías particulares, algunas etiologías cromosómicas, o en otros pacientes con, por ejemplo, la epilepsia con crisis focales migrantes, que es un síndrome severo y que realmente todos o la mayoría tienen un origen genético, hay una heterogeneidad genética enorme, hay más de 30 genes reconocidos, algunos todavía sin identificar el gen, lo que habla aún más de una heterogeneidad muy marcada, y en nuestra experiencia también hemos visto mejoría en estos pacientes. Por lo tanto, entender el gen en cada uno de estos síndromes vale la pena, como por ejemplo con este síndrome donde está el canal de potasio afectado, donde la quinidina parece ser un tratamiento de elección, a pesar de que en la literatura hay casos que funcionaron muy bien y otros no tan bien. Aquí ven en espasmos epilépticos infantiles el uso de este producto. Nosotros hicimos una publicación que luego les voy a comentar rápidamente. Es interesante lo del uso en el Stuche-Weber, que hay reportes donde jerarquizan esta causa, esta etiología, pero por otro lado también se ha visto su beneficio en las epilepsias mioclónica tónica, por eso en nuestro estudio que les voy a contar al final, con la forma purificada, rápidamente, incorporamos en la serie de pacientes con epilepsias verdaderas, con crisis mioclónica tónica, un grupo de Stuche-Weber pequeño que tenía un patrón electroclínico de crisis mioclónica tónica, que esta es una asociación bastante particular.
Y aquí ven cómo hubo resultados variables. Obviamente el número de pacientes con estudio era pequeño, pero había una mitad que funcionaba bien y otra mitad que no funcionaba tan bien. Esto es interesante, como les mencioné anteriormente, la importancia de prolongar los estudios para mostrar fortaleza del CVD a lo largo del tiempo. Y esto es una necesidad que siempre tenemos que tener en cuenta con todos los fármacos, porque los fármacos, la historia es que los fármacos en general, para demostrar su efectividad, lo hacen en estudios de corto plazo de seguimiento. Cuando demuestran eso, después obviamente hay que validarlo con mayor tiempo de seguimiento, precisamente para fortalecer su eficacia y su seguridad. Y esto también pasó con el cannabis. Con respecto a nuestro estudio que hicimos en la Argentina, la idea inicial fue hacer el estudio con varios centros del país, pero como tuvimos la suerte de que nos fue bien con los pacientes de nuestro centro, lo terminamos ahí. El estudio preliminar fue en 50 pacientes, donde evaluamos efectividad, seguridad y tolerabilidad del cannabis como fármaco agregado en pacientes con encefalopatías epilépticas resistentes al tratamiento farmacológico y no farmacológico. En ese momento consideramos que lo teníamos que utilizar de uso compasivo, ¿no? En última instancia. Hoy la situación ha cambiado mucho después de estos 6 años, pero en este estudio fue así, fue de uso compasivo. Aquí ven la lista de síndromes incorporados. Fue interesante a pesar de que, si bien es cierto, el síndrome de Lennox-Gastaut fue el mayor número, fueron 38, después incluimos otras encefalopatías epilépticas, que cada una de ellas correspondía a un número muy pequeño de pacientes, pero de todas maneras fue una experiencia interesante y que valió la pena, como ahora rápidamente les voy a contar. Y yo creo que tampoco uno tiene que encerrarse o encasillarse a partir de la literatura. Pues si uno tiene chicos que andan... Ustedes saben que todas estas encefalopatías epilépticas son severas, ¿no? Es decir, cuando uno dice muchas veces que el cannabis funciona es para resolverle la calidad de vida a esos pacientes y a la familia. No es que vamos a encontrar libertad de crisis, ¿no? Tenemos que ser sinceros con eso, pero esos pocos resultados que obtenemos son mucho para el paciente y la familia, teniendo en cuenta que estos síndromes se comportan con cierto de crisis todos los días y con un impacto en su desarrollo neurológico y en la calidad de vida tremendo. Entonces, esa es la realidad de este grupo de pacientes. Entonces, dentro de los no Lennox-Gastaut incluimos epilepsia con crisis mioclónico-atónica, epilepsia mioclónica severa de la infancia, el síndrome de Dravet, la encefalopatía epiléptica con ausencia de esto, un síndrome muy particular que no está bien definido dentro de las encefalopatías que conocemos, la punta onda continua durante el sueño lento, el estado de mal mioclónico, encefalopatía no progresiva, que podemos discutir si es un síndrome o un patrón electroclínico, pero que tiene etiologías muy particulares como el síndrome de Angelman o el SCN8A, entre otros, o el FIRES, y también en la epilepsia con crisis migrantes de la infancia temprana y en encefalopatías epilépticas con espigas multifocales. Con respecto al síndrome de Lennox-Gastaut, aquí ven la lista de etiologías. A la derecha están 15 que no encontramos causa, pero no los habíamos estudiado completamente desde el punto de vista genético. Luego completamos los estudios e incorporamos aquí otras causas genéticas. Y lo interesante es ver que las diferentes etiologías, muchas de ellas son lesiones muy severas, difusas, y que uno esperaba no encontrar resultados en esos casos comparados con los síndromes de Lennox-Gastaut no lesionales. Sin embargo, los resultados fueron muy buenos, pero lógicamente los mejores comparativamente
y a veces respuestas mágicas o inesperadas fueron en síndromes con causa genética bien definida. Con respecto a los otros síndromes, algunos fueron de causa desconocida y otros obviamente tienen una etiología muy específica, fueron confirmadas aquí ven, para resumirles, nuestros resultados que fueron mucho más, superaron nuestras expectativas. Nosotros pensamos un 30%, 40% y en realidad fue el 73.5%, tuvo una reducción de más del 50% y un 49% tuvo una reducción de más del 75% de crisis. Podemos discutir el método de valorar la reducción de crisis, que la verdad que todavía no tenemos un método científicamente más convincente, pero a la luz de lo que vemos en la práctica, como les decía, la reducción importante de crisis a pesar de la persistencia, pero con un impacto importante en la calidad de vida del paciente y la familia, creo que eso es lo que cuenta y lo que uno obviamente le permite confiar con este producto y seguir trabajando para optimizar cuál sería el grupo de pacientes en términos de síndrome, en términos de crisis y en términos de etiología que puede beneficiarse mejor con el CBD. Aquí ven los porcentajes de acuerdo a la etiología. Como les decía, nos sorprendimos con pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut y lesiones severas y, como ustedes saben, las encefalopatías epilépticas, la mejoría clínica siempre se acompaña de mejoría electroencefalográfica. Van muy de la mano una con la otra, o viceversa. A veces vemos primero la mejoría eléctrica y luego empiezan a mejorar clínicamente. Y se correlacionaba bastante bien el porcentaje de disminución de las crisis con el porcentaje de mejoría del electroencefalograma. Aquí ven la lista de los no síndromes de Lennox-Gastaut. Es interesante, por ejemplo, un caso, teníamos un estado de mal mioclónico en encefalopatía, ¿no? Era un Angelman, y esa chica había perdido su marcha, tenía incontables crisis mioclónicas, continuas, que es lo que define el síndrome, y había perdido la marcha, y con el cannabis logramos que esa niña vuelva a caminar. Obviamente le cambiamos su calidad de vida, la seguimos viendo ya hace más de 3 años, no les digo que está resuelta su epilepsia, volvió a su situación previa, sigue con crisis, pero con una calidad de vida y una condición acorde a su síndrome de Angelman y con una epilepsia que obviamente no impacta demasiado con yo diría, no impacta en su calidad de vida, y esta familia obviamente está muy satisfecha con el uso del cannabis. Y aquí ven los casos que sí tuvieron libertad de crisis, como una focal migrante, y esto es interesante, es decir, cómo a veces en síndromes tan severos que no encontramos ayuda farmacológica, personalmente, que habíamos utilizado el bromuro en su momento, tuvimos que recurrir a las veterinarias, logramos con la dieta cetógena en algunos casos y con el cannabis en otros, una respuesta muy buena, y eso siempre gratifica. No necesitamos cambiarle la vida a todos los pacientes, que ojalá así fuera en términos de control de crisis y de tolerabilidad o seguridad, pero aunque sean algunos, para nosotros, acostumbrados a la frustración de no poder colaborar como uno quisiera, los pacientes realmente se benefician. Bien. Bueno, estos fueron los fracasos que ocurrieron en 10 pacientes. La mayoría fueron por no beneficiarnos en el control de las crisis. Algunos tuvieron aumento de crisis, o sea que ocurre lo mismo que pasa con otros fármacos. Y eso es un aspecto que ocurre en niños, de aumentar las crisis. En 2 hubo una mala adherencia, por lo cual tuvimos que retirarlos del estudio, y hubo trastornos conductuales también,
marcados en algunos casos, por lo cual fracasaron y no pudimos continuar con el estudio. Algunos por intolerancia también, pero bueno, esto es lo que se ve en general en la literatura. Aquí ven los beneficios que vimos en cuanto a la calidad de vida, en aspectos neuropsicológicos. Tengan en cuenta que son chicos muy severos, que hicimos las evaluaciones, pero no a través de test sistematizados, porque obviamente era imposible trabajar con estos chicos, pero se pudo a través del informe de los padres, de las evaluaciones nuestras, de las evaluaciones de las neuropsicólogas también, que hicieron lo que se podía, de acuerdo a la posibilidad de estos pacientes, pero se vieron beneficios también interesantes a tener en cuenta. Ustedes saben que, aprovecho para decirles que nosotros estamos desarrollando un estudio con el cannabis en trastornos del espectro autista con chicos con trastornos conductuales severos. Hay en la literatura varios trabajos y nos pareció interesante incursionar en esto. Pronto, creo que en el curso de este año, vamos a comunicarlo. Y recientemente, en estos días, que no me dio tiempo a incorporar una diapositiva, hay un trabajo donde se usa el cannabis en pacientes con parálisis cerebral severa, pero no por su epilepsia, sino para disminuir su dolor, para mejorar la espasticidad y para los efectos conductuales que también, o las alteraciones conductuales que pueden tener estos chicos. Y la verdad que resulta válido este estudio como para tener en cuenta, teniendo también, y ustedes seguramente lo han vivido, que durante muchos años y todavía todo el mundo cuando viene al consultorio siempre pregunta sobre el uso del cannabis, sea epiléptico o no sea epiléptico, tenga la epilepsia que tenga, y esto está todavía en bocas de todo el mundo, el uso del cannabis, y uno trata de ser objetivo, claro, contundente con respecto a su verdadero uso hoy en la práctica diaria, sobre todo en neurología, pero creo que con el tiempo, siendo muy cuidadoso, muy criterioso, avalado por la literatura y, por qué no, por experiencia personal, que es muy importante también, eso es así, no hay discusión, uno pueda darle un lugar aún más importante al uso del cannabis en nuestra práctica diaria. Bueno, los efectos adversos aquí ven por frecuencia. En general son fáciles de manejar, modificando la dosis, tanto del fármaco como de otro fármaco, como el clobazam, que ustedes saben que es el sinergismo más importante, negativo, porque no se demostró que es positivo. Nosotros estamos investigando la farmacocinética, hemos visto una relación con el ácido valproico y con el topiramato, pero no con implicancia clínica, pero sí es interesante con la tiroxina. Y sabemos que el hipotiroidismo en algunos chicos y que tienen epilepsia es un tema interesante a considerar, así que habrá que investigar un poquito más este tema. Y todavía no sabemos a ciencia cierta el impacto desde el punto de vista clínico, pero estamos tratando de entender un poco mejor la farmacocinética de este producto en pacientes con estas epilepsias. Todavía no lo hemos comunicado, sí uno muy preliminar, pero estamos trabajando con un grupo más importante de pacientes. Esta fue la segunda presentación, ya con 10 pacientes más y mayor tiempo de seguimiento. Y fíjense que mantuvimos, comparando, en rojo está los resultados de la última publicación, donde prácticamente es muy similar, no hay diferencias, y esto nos contentó, nos alegró mucho. Las dosis que utilizamos fueron, aquí ven, de un promedio de 18 miligramos kilo día. Esto fue con el enriquecido. Con el producto purificado manejamos dosis mucho más altas. Nos criticaron al principio los revisores, siempre es lindo publicar porque uno aprende y se expone a que dicen los colegas que saben del tema, que por qué no utilizábamos más dosis, pero en realidad ya en etapa posterior al estudio la opinión de los padres cuentan mucho a la hora de hablar de la posibilidad del ajuste, no en la etapa inicial,
que había que respetar el protocolo. Por eso en algunos no utilizamos más dosis, en otros porque relativamente andaban muy bien o andaban bien. Pero bueno, eso es un tema de debate que todavía tenemos que trabajar mucho para encontrar las dosis lo más óptima posible, pero nunca tenemos que olvidarnos de la individualidad, de la posibilidad de cada caso en particular y cada padre en particular. Es muy importante a la hora de manejar la medicación en estos pacientes. En cuanto a efectos adversos, se mantuvieron muy similares, inclusive cuando llegamos a altas dosis. Esto es muy importante. Bueno, este es el estudio. ¿Por qué me animé a hacer un trabajo con síndrome de West? Porque los revisores, cuando mandamos la primera publicación, hicimos un comentario diciendo que, como ustedes saben, que los síndromes de West en un 30% evolucionan hacia un síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces nos preguntamos, y viendo que en nuestra casuística había un porcentaje importante que habían sido síndrome de West, ¿por qué no empezar antes? Hicimos ese comentario y nos dijeron, bueno, está bien el comentario, pero ¿por qué no desarrollan un estudio o una publicación? Y así fue como publicamos nuestros 8 casos con el enriquecido. Ahora tenemos un número más importante con el purificado, que creo que vale la pena comunicarlo. Comunicarlo porque se puede, yo creo que podemos utilizar, en este grupo introducimos el CBD en pacientes en el segundo año de vida, es decir, entre 1 y 2 años, cosa que la literatura dice que no conviene utilizar antes de los 2 años. Sin embargo, nosotros tenemos chicos de menos de 2 años y algunos en el año de vida. Después les contaré en qué caso eso ocurre. Es excepcional, pero es una posibilidad. Entonces, la idea y en la literatura hay trabajos que se utilizan en menos de 2 años. Así que, yo creo que, ¿cuál es la diferencia entre un chico de 25 meses de edad y 22 meses de edad cuando tenés un chico que tiene un impacto tremendo de su epilepsia? ¿Y qué vamos a esperar? 10 años que la FDA o quien sea se le ocurra aceptar, como pasó con la dieta, que no se podía utilizar en chicos de cierta edad y hoy lo utilizamos en chicos de 1 mes de vida. Entonces, yo creo que a veces hay que ser criterioso, tener sentido común y analizar cada caso en particular y su familia. Eso es clave a la hora de trabajar todos los días con estos chicos que están en condiciones muy severas por su epilepsia tan fármaco resistente. Bueno, publicamos 8 pacientes con una dosis media de 12 miligramos kilo día. Aquí ven las etiologías, algunas de causa desconocida que están en investigación con paneles de genes. La otra mitad fueron estructurales, con lesiones importantes. Y como ven, las edades fueron entre 16 y 22 meses. Es decir, que nos animamos a utilizar en pacientes de menos de 24 meses. Los beneficios también que vimos en estos chicos, además de la mejoría de las crisis, que fueron en la mitad de ellos, fueron interesantes, y los efectos adversos perfectamente manejables. Y aquí ven el último estudio, con el purificado, que por qué me parecía interesante hacer este estudio. En primer lugar, porque este es un síndrome que se relaciona mucho con el Lennox-Gastaut. De hecho, si ustedes conocen la historia y la propuesta de 12, él decía que solo las epilepsias con crisis mioclónico-atónica eran las no lesionales y que las que eran lesionales eran los Lennox-Gastaut. De hecho, cuando me invitaban y nos reuníamos con colegas a discutir, los colegas, cuando yo le hablaba que había síndrome de Lennox-Gastaut idiopáticos, o no idiopáticos, pero no lesionales o criptogénicos, no, ellos tenían el concepto que solo el síndrome de Lennox-Gastaut era debido a lesiones estructurales. Yo creo que es un error. Pero
Ustedes saben que la epilepsia con crisis mioclónica tónica, en algún momento, cuando tiene esta evolución hacia una encefalopatía, tiene un perfil muy similar al Lennox-Gastaut. Entonces yo dije, bueno, si el cannabis anda bien para el Lennox-Gastaut, ¿por qué no puede andar bien para la mioclónica tónica? Así empezamos a reclutar más pacientes, ya teníamos uno con el enriquecido, que había andado bastante bien. Otros colegas en Argentina habían visto resultados muy buenos y así incluimos 22 casos con la forma clásica y 4 casos con esclerosis, con el Sturge-Weber con crisis mioclónica tónica. Si ustedes me preguntan por qué tiene una mioclónica tónica un Sturge-Weber de un modo particular, no lo sé, pero está descrito en la literatura, lo había leído hace mucho, tenía pacientes. Entonces dije, bueno, estos pacientes con esta crisis mioclónica tónica y con la etiología podemos tener dos aspectos por los cuales el cannabis puede funcionar mejor. Y así fue como desarrollamos este estudio, que nos aceptaron rápidamente, significó que probablemente era interesante y estaba bien desarrollado. Y aquí tuvimos 3 pacientes libres de crisis. Esto es lo que a uno más lo satisface, más nos motiva. Y en un número significativo también tuvimos una reducción de crisis que favoreció a estos pacientes y sin duda a la calidad de vida de las familias. Estos chicos habían sido refractarios. Ustedes saben que si hay un grupo de pacientes que mejor se beneficia con la dieta cetógena son estos. Y bueno, habíamos incluido casos que no habían funcionado también a la dieta cetogénica. Así que, bueno, y por eso les decía que tenemos, aquí ven, los porcentajes de mejoría, de acuerdo a las categorías etiológicas, pusimos el grupo de Sturge-Weber aparte, y la mejoría también eléctrica, que es relacionada con la mejoría en cuanto a reducción de las crisis. Bueno, también los beneficios en su aspecto neuropsicológico, efectos adversos conocidos, nada raro, nada diferente y que lo pudimos manejar. Bien, con respecto a otras evidencias, está claro, esto que les mostré, la mejoría eléctrica, se vio plasmada en estudios de investigación, donde se ha visto mejorías significativas en la forma farmacoresistente, no solo en la reducción de las descargas, sino también en una mejoría en la estructura de la organización del sueño, y otros estudios longitudinales, estos son interesantes también, con el CBD purificado, demostraron un efecto positivo sobre la frecuencia de las descargas interictales, pero sin beneficio en otros parámetros del electroencefalograma, fundamentalmente a la organización, tanto en vigilia como en sueño. Y este efecto del CBD no se relaciona estrictamente o estrechamente con las dosis, ni con tampoco la duración del tratamiento. Esto indica que la clínica, tanto la clínica como el electroencefalograma, pueden ser sensibles claramente de manera más rápida o menos rápida de acuerdo a cada caso en particular. Siempre habrá que tener en cuenta lo que creo que es fundamental, que es crucial, tipo de crisis, etiología, síndrome, etc. Hay otros estudios donde hablan claramente del beneficio del CBD en la calidad de vida a partir de la clara disminución de las crisis, y también sobre los problemas de conducta y las alteraciones del sueño. O sea que estos aspectos también son importantes porque uno los puede interpretar como efectos neuroprotectores de los tratamientos. Y uno se pregunta, y esta posibilidad de utilizarlos en epilepsias severas nos da la posibilidad de tener en cuenta, y en otros pacientes con otros diagnósticos, pero sí con trastornos de conducta similares, y uno ve beneficio, ¿por qué no? El día de mañana el cannabidiol nos puede ayudar en algunos de estos pacientes. Con respecto al uso de parches, es interesante porque esta fórmula la utilizaron en Australia,
y un grupo muy serio como es el grupo de Schaeffer, que se utilizó en niños y en adultos, y ellos vieron beneficios en estos pacientes, y yo creo que es interesante, y acá vieron el beneficio en crisis que no son las habituales o las más representativas en las encefalopatías epilépticas, como son las crisis focales y las crisis tónico-clónica generalizada. Y mencionándole esto del tipo de crisis, yo creo que lo que tenemos un desafío importante en averiguar qué pasa con las crisis no convulsivas y el CVD, porque ustedes saben que los estados de mal no convulsivos en pediatría ocurren fundamentalmente en las encefalopatías epilépticas, cosas que nosotros no le damos valor en la práctica diaria. Esto es lo que yo creo, no sé ustedes, pero si hay algo que identifica muchas veces a las encefalopatías epilépticas son los estados de mal no convulsivos. Y eso muchas veces son los patognomónicos. Y cuando evaluamos, no evaluamos qué pasa con esas crisis, o sea, con esos fenómenos. Sino valoramos la cantidad, lo cuantitativo, pero no la calidad de crisis que puede tener un paciente. Y eso es lo que siempre insisto en la importancia de una video EG poligrafía. La poligrafía no es una letrita más, es crucial para hacer las interpretaciones precisas desde el punto de vista electroclínico en todos este grupo de patologías. Y yo creo que eso es importante porque el deterioro muchas veces que lleva la encefalopatía epiléptica es por esos estados de mal no convulsivos, no por las crisis convulsivas muchas veces. Y eso es importante tener en cuenta y ver qué pasa con todos los tratamientos. Lo hice yo con la dieta y la verdad que en mi presentación, cuando hablo del uso de la dieta en estados de mal no epilépticos, obviamente que dentro de uno de los grupos están las encefalopatías epilépticas. Y yo creo que con el cannabis va a haber que hacer lo mismo. Lo otro es el hecho de la tolerancia. La tolerancia no es tolerabilidad, es decir, no se ha visto hasta ahora tolerancia con el CBD, ¿sí? Que el organismo se acostumbre al efecto del fármaco y las crisis recurran. Eso hasta ahora no se ha visto en estudios prolongados inclusive, cosa que nosotros tampoco vimos. Con respecto al uso del CBD con THC, hasta 6 miligramos por día parece no resultar en mejoras con respecto al sueño o la conducta. Bueno, aquí ven casos con el FIRES o el FIRES, interesante. Aparentemente hay un efecto sinérgico entre pacientes que recibían el estimulador del nervio vago y el CBD. Aquí ven 3 casos con síndrome de Rasmussen. Yo lo he utilizado poco en el síndrome de Rasmussen, poco o nada. Yo creo que es una alternativa en la etapa que todavía uno puede utilizar fármacos antes de decidir la cirugía. Y en un estudio reciente, este es interesante, son 311 pacientes, de los cuales 76 son adultos, donde presentaron diferentes tipos de epilepsia. Este es un grupo multicéntrico, interesante, y además del lenogastoide del Dravet, hubo otros, y de esclerosis tuberosa, otros síndromes y otras etiologías. Lamentablemente no hicieron este trabajo, no tuve oportunidad de revisarlo, pero no hicieron una descripción tan fina desde el punto de vista del resto de los síndromes. Me parece que siempre es importante. Y acá lo interesante es que utilizaron altas dosis, donde el producto fue seguro, y en menores de 2 años. Yo creo que en esta serie hay un paciente de 7 meses. Entonces yo creo que tenemos que ya empezar a animarnos en algunos casos que por diferentes razones, siempre insistiendo en la individualidad, considerar el uso en etapas muy tempranas. Aquí ven los estudios diferentes, serios, donde demuestran el efecto neuroprotector y por otro lado el efecto epigenético. Hay una revisión muy interesante del año pasado en
Scientist, muy interesante para que la puedan revisar, que es lo que yo creo que se viene y que ya es una realidad, la importancia del gen, de los genes, en la génesis como causa de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Bueno, estamos terminando entonces. Los cannabis tienen un efecto claramente anticrisis epilépticas, es el término más correcto que anticonvulsivo, aunque el mecanismo de acción todavía no está bien definido. Se han demostrado, los primeros ensayos ya indican efectos moleculares del CBD, tienen una farmacocinética complicada, por lo cual nos cuesta formular otros modos del producto. Tiene interacción claramente con otro fármaco, pero no al punto de complicarnos o generarnos demasiados problemas, pero hay que tenerlo en cuenta. Y funcionan todavía mejor en las epilepsias severas. Habrá que ver en el futuro si tiene lugar en otras formas de epilepsias que no sean encefalopatías epilépticas. Yo creería que sí, pero hay que ir con cuidado. Si bien es cierto, el Dravet, el Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa son las indicaciones, yo lo utilizo en todo tipo de encefalopatía epiléptica y no ya de manera compasiva. Un estimulador vagal, ustedes saben el costo que implica, ¿no? Son carísimos. Entonces yo creo que hay, de acuerdo a cada caso en particular, de acuerdo a la decisión muchas veces de los padres, que vienen con la idea fija del cannabis, etcétera, que hay que tenerlo en cuenta, personalmente lo indico acorde a cada caso en particular y a cada familia, pero ya no como etapa, como uso compasivo, como al principio se aconsejaba. Tenemos todavía expectativas interesantes que habrá que optimizar, a quién utilizar o a quién le va mejor, y el efecto y la eficacia y la seguridad a largo plazo se mantiene, y esto no es un dato menor, y los efectos adversos los podemos manejar muy bien, y sin duda hay que seguir investigando, no solo desde el punto de vista clínico, sino a través de la investigación básica para poder conocer o lograr el máximo potencial de este producto en el manejo de las epilepsias severas en nuestra práctica. Gracias. Muchas gracias, doctor Caraballo. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Doctor, pregunta breve. ¿Cuántos pacientes tuvieron elevación de pruebas hepáticas de transaminasa, que es una de las aprensiones del uso de CBD? Pero en la tabla de efectos adversos hay aparentemente ninguno. En nuestra serie estudiada hasta hoy, que es mucha, porque no les conté del producto purificado, somos varios centros que estamos trabajando juntos en la Argentina, tenemos alrededor de 300 casos, ¿no? Un número muy importante, ya con un tiempo de seguimiento mínimo y largo que vale la pena comunicar, y la idea es empezar también al mismo tiempo en mostrar algunos grupos sindromáticos o etiológicos interesantes. En realidad hemos visto pero pocos casos y sin impacto clínico, ¿no? Así que yo creo que sigue siendo un producto bastante seguro, ¿no? La doctora López. Gracias, doctor, por la presentación. Un poco lo mismo que decía Felipe. En una diapositiva decía que la tolerancia era mucho mejor con 25 por kilo que con 50 por kilo. Eso es tolerabilidad, no es tolerancia. ¿Ya? ¿Y eso a qué se refiere? No, que utilizaron un grupo a dosis de 25 miligramos y un grupo a dosis máxima. ¿Ya? Claro, pero la tolerabilidad no describen en detalle, no. O sea, son aspectos no significativos, digamos, en cuanto al impacto sobre el paciente.
sin entrar en detalle de los efectos adversos que encontraron con altas dosis, ¿no? O sea, no se menciona bien efectivamente qué fue lo que ocurrió, No, o sea, cuál es la diferencia. No, las diferencias son sutiles, o sea, algún afecto en la conducta, un poquito sueño, apetito, pero no significativa, digamos. O sea que se puede utilizar perfectamente a 50 miligramos. Si usted va a utilizar 50 miligramos es en un paciente que le va a dar beneficio, ¿no? O sea, el beneficio va a ser un mejor control de las crisis versus la tolerabilidad, costo y beneficio, ¿no? ¿Y ustedes tenían ahí un grupo de pacientes con dosis altas y tampoco hubo problemas de mayor somnolencia, no hubo ninguna diferencia? Sí, no, los mencionamos todos los problemas, pero los fuimos manejando, modificando la dosis. Y de acuerdo a si la somnolencia era relacionada, obviamente se expresa o se explica por la asociación con el clobazam. Lo que se mencionaba ahí era que los pacientes habían tenido somnolencia, era como una de las más frecuentes efectos adversos, pero no, mi pregunta es la diferencia entre dosis baja 25 versus la dosis alta de 50, que no es lo que habitualmente uno piensa que va a tener que usar. No, en el estudio que yo les mostré, en el primero, no utilizamos, el promedio fue 18 porque fue la fórmula enriquecida. Yo estaba hablando de la forma purificada en los estudios, no en nuestra serie. Doctora. Doctor, muchas gracias por su interesante presentación. Yo tengo una duda. En la casuística de ustedes de Argentina, los pacientes que estaban con terapia cetogénica y que introdujeron el cannabidiol, ¿suspendieron la terapia cetogénica? ¿Se mantuvo? Se mantuvo. ¿Modificadas Claro, clásicas? porque no les conté los detalles metodológicos, no se hacen cambios cuando uno introduce un producto que va a investigar, no se hacen cambios de su medicación. Es interesante porque el enriquecido tiene aceite, triglicéridos, entonces eso fue una cuestión pendiente que tenemos, ¿no? Con respecto, en cambio el producto purificado es otro tipo de aceite y en ese sentido no tenemos beneficio. Sí, nosotros tenemos un producto en Argentina que tiene contenido de alcohol, de sucralosa, por lo cual eso no se puede utilizar en pacientes menores de 6 años. Por eso el producto purificado que tenemos, el otro, es importante porque podemos utilizar en pacientes pequeños, ¿no? Tenemos más seguridad. Y el sinergismo, me parece, ya que mencionó la dieta cetógena, es un tema a investigar todavía, no solo con fármacos, sino con dieta y también con el estimulador vagal. Muchas gracias. La doctora Álvarez, última pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Quería hacerle la siguiente consulta. Tengo anecdóticamente un par de pacientes con cuadros extrapiramidales, un paciente con un FOXG1 y un paciente con una distonía primaria, ambos con cuadros extrapiramidales severos y encefalopatía epiléptica asociada, que curiosamente el uso de cannabidiol también mejoró sus movimientos anormales. ¿Tiene alguna experiencia con respecto a eso? Buen comentario, ¿no? Debería comunicarlo a eso, que no quede en su consultorio. Está bueno, ¿no? No solo porque, bueno, tienen etiologías particulares y hay que seguir aprendiendo. Estoy pensando, porque me toma de sorpresa, no tengo así un caso para decirle sí. De todas maneras, la verdad que no. Lo que sí en este trabajo de parálisis cerebral hay algunas formas que son distónicas. Y usted sabe que las tormentas distónicas en las parálisis cerebrales distónicas disquinéticas es un tema y por ahí quien nos dice el cannabis puede tener un rol en ese sentido también, ¿no? Damos por concluido el simposio. Agradecemos nuevamente al doctor Caraballo y al Laboratorio Fármaco Santé. Pueden retirar su Botsland aquí a la salida, ¿ya? Solo aquellas personas que hayan asistido a la presentación y que hayan aprendido. Así es que, Así es que nos juntamos puntualmente a las 2:15 para dar inicio a la sesión de trabajos libres.